Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Bueno, la verdad que recontenta de poder volverme a reencontrar con ustedes. Tardamos unos días en poder lograrlo, pero bueno, gracias a Dios pudimos armar el grupo de WhatsApp. Ya me he comunicado con algunos de ustedes, sé que están bien, que están haciendo las tareas. Y bueno, el motivo de esto es para que me vuelvan a ver primero en vivo y en directo. Es la primera vez que hago un videíto, así que no sé cómo va a salir. Y en segundo lugar, es como para que hagamos un repaso muy rapidito acerca de dos temas que fueron planteados en las actividades prácticas 1 y 2. Los temas son sustantivos y adjetivos. Y el repaso viene a cuenta de que yo les pido en la actividad práctica que realicen una clasificación, es decir, que saquen de esos cuentos o de esas fábulas palabras que todos conocemos, pero que a la hora de decir qué clase de palabras son, nos cuesta bastante identificar. Es como que nos mareamos. Entonces, me pareció interesante poder hacer un breve repaso, primero de lo que son los sustantivos y luego de lo que son los adjetivos calificativos. Cuando yo hablo de sustantivo, estoy hablando de una clase de palabra que existe en nuestro español, en nuestro idioma, que es o que fue llamada, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, cuando iban a la escuela, a los sustantivos le llamaban nombres. Y a mí me parece que ese es el mejor nombre que pudieron recibir esta clase de palabras, porque esa es la función que cumplen. Los sustantivos nombran, nos dicen de qué cosas estamos hablando. Ahora, dentro del mundo de los sustantivos existen divisiones que se hicieron para poder categorizarlos, clasificarlos. La primera clase de sustantivos que me viene a la cabeza son los sustantivos concretos. ¿Qué es eso de sustantivo concreto? Bueno, el sustantivo concreto nombra a un objeto, un insecto, un animal, algo de lo que me rodea que yo lo puedo estar viendo, oliendo, tocando, sintiendo, escuchando. Entonces, a esa clase de sustantivos o de nombres que me están diciendo cómo se llaman todas estas cosas que yo puedo percibir por mis sentidos, le llamamos sustantivos concretos. Es fácil de recordar, ¿no? Porque hacen referencia a lo que nombran y eso, a lo que están nombrando, yo lo puedo percibir. Se contraponen a esta clase de sustantivos concretos otra clase de nombres o sustantivos que nombran cosas que no las percibimos a través de los sentidos. Existen, pero podemos tener cierto registro de esas cosas, pero no las vemos como podemos ver una manzana, una azucarera, un perro, un pájaro. Y esas cosas pueden ser sentimientos, pensamientos, valores, ideales. Entonces, como esas cosas no son concretas,
porque no las puedo percibir a través de mis sentidos. Sé que existen, porque las veo materializadas en personas que las llevan a cabo o en mí misma. La clase de palabras o de nombres que las designan se llaman sustantivos abstractos. Espero que se vea la diferencia. Si un nombre o sustantivo nombra o designa una cosa concreta, una cosa que puedo percibir, que puedo tocar, que puedo leer, que puedo escuchar, estoy hablando de sustantivos concretos. Si esa palabra llamada nombre o sustantivo se refiere a un sentimiento como el amor, a una emoción como la ira, a un valor como la libertad, como la solidaridad, como la responsabilidad. Esa clase de nombres o sustantivos se llaman abstractos. Luego vienen otros nombres o sustantivos que están encargados de designar a personas, a lugares geográficos, a ciudades, a países, a mares, a montañas, palabras por las cuales yo sé que estoy frente a vos y sé que vos sos distinto a tu compañero o compañera. Esa clase de palabras que también son nombres, que también son sustantivos, se denominan sustantivos propios. Por ejemplo, mi nombre, Miriam, es un sustantivo propio. La escuela está en Carmen de Patagones. Carmen de Patagones es un sustantivo propio. Yo tengo una hija que vive en España. España es el nombre que recibe un país y es un sustantivo propio. Cerca nuestro está el Río Negro y el nombre de ese río, Río Negro, es un sustantivo propio. Ahora, detallito a tener en cuenta porque veo que muchas de las tareas que voy recibiendo cometen este error, es un error. Yo creo que es porque se olvidaron. El tema es que los nombres propios se escriben siempre, 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 siempre con mayúscula. Si no, pasa a ser un nombre, un sustantivo común y concreto. Y mi nombre no es ni común ni concreto. Mi nombre es propio. Entonces, a no olvidarse, cuando yo estoy haciendo referencia a algún lugar específico, a alguna persona determinada, tengo en el momento que escribir su nombre o su sustantivo propio, hacerlo con mayúscula. Si no, automáticamente deja de ser un sustantivo propio. La última clase de sustantivos que yo les pido que encuentren en esos trabajos se llaman colectivos. Y los sustantivos colectivos se caracterizan porque van a nombrar a un conjunto de seres, de objetos que pertenecen a la misma clase, que son todos iguales, pero se va a usar un nombre o sustantivo que sea una sola palabra. A ver si me explico mejor, porque parece que me enredé. Por ejemplo, voy por el campo y me topo con una serie, con una cosa así llena de colmenas y de abejas que entran, que salen. Me asusto, porque tengo miedo de que se me vengan encima. Son todas iguales.
son abejas. Yo las puedo nombrar de dos maneras diferentes. Las puedo nombrar con un sustantivo individual, concreto, la palabra abejas. Hay muchas abejas, es verdad. O puedo utilizar una clase de sustantivo o nombre que con una sola palabra, sin convertirla en plural, es decir, una palabra en singular, una palabra que no tiene S, nada, me dice que yo estoy frente a un conjunto de abejas. Y esa palabra es la palabra enjambre. Enjambre es un nombre, es un sustantivo que es colectivo. Enjambre me está nombrando en singular, porque es una única palabra que no pasó al plural, un conjunto de esos insectos. Es distinto a decir, qué miedo, cuántas abejas. La palabra abejas es un nombre, también es un sustantivo, pero es individual y como agregó esa S al final, se convirtió en plural y nombra también a ese grupo de abejas. En definitiva, puedo nombrarlas de las dos maneras, utilizando un sustantivo individual en plural o utilizando un sustantivo colectivo, que es una única palabra en singular. Otros ejemplos de estos sustantivos colectivos son un conjunto de pájaros que pasan por el cielo volando, se les llama bandada. A un conjunto, un grupo de cerdos, de chanchos que estén todos metidos en un chiquero, se les llama piara. A un conjunto de libros se les dice librería. A un conjunto de soldados se les puede llamar, por ejemplo, ejército. Es decir, un único nombre, un único sustantivo que está en singular, que no agregó S, que no agregó ES, que no se pone en plural y que me está nombrando un conjunto de cosas, de seres, todos igualitos. Bueno, hasta acá va a llegar la explicación de hoy. En sí es un repaso porque sustantivos, me olvidaba de los adjetivos. En el práctico 1, sobre todo, miro así porque tengo la compu, que los protagonistas es un cuento tradicional argentino que se llama El zorro y el tigre. Y los protagonistas son un zorro y un tigre. Bueno, el zorro tiene un nombre propio que aparece en el cuento, pero independientemente de eso, hay una actividad en donde yo les digo que en función de lo que lean de ese cuento, me puedan decir cómo son esos personajes. Y entonces aquí tengo que echar mano de otra clase de palabras que existen en el español que se llaman adjetivos. Los adjetivos son esa clase de palabras que a mí me dicen cómo son las cosas, cómo son las personas, cómo son los sentimientos, cómo son las emociones, cómo son los animales. Me los caracterizan, me los califican. Por eso esta clase de palabras se llaman, además de adjetivos, adjetivos calificativos.
Bueno, en sí, los dos primeros prácticos hablan sobre estas clases de palabras. Hay toda una parte de la ejercitación, de la actividad que consiste en preguntas, que son preguntas para ver si comprendiste el cuento o la fábula. Y después todo esto que es clasificar y volver a recordar todas estas palabras que las venimos viendo desde que somos muy chiquititos, qué sé yo, desde primer grado, segundo grado, ya empezamos a ponernos en contacto con este mundo de las palabras, y mucho antes también, ¿no? Porque en la casa, cuando adquirimos el habla, bueno, ahí es nuestra familia, nuestra mamá o quien esté más cerca nuestro, el que nos empieza a enseñar cómo se le llama a las cosas. Es decir, hace muchos años que usamos sustantivos, tantos como desde el momento en que empezamos a hablar. Y cada vez, con los años, vamos adquiriendo una mayor cantidad de vocabulario, es decir, de palabras. Y entre la gran cantidad de palabras que año a año vamos atesorando, siguen apareciendo nuevos sustantivos, nuevas maneras, nuevas formas de usar palabras para nombrar a las cosas. Es como fascinante el mundo de las palabras. A mí es como que me encanta. Me parece que es una herramienta que otros seres de la naturaleza no tienen. El idioma que hablamos, el español, es riquísimo en palabras, está lleno de sustantivos y lleno de adjetivos que los vamos a ir viendo. Qué sé yo, bueno, es fantástico. Recomendación para este tiempo de aislamiento en casa. Quedarse en casa, higienizarse, lavarse bien las manos, usar alcohol o alcohol en gel, mantener los ambientes bien aireados, ¿no? Hoy es un día fantástico como para tener todo abierto, no salir, quedarse en casa. Hoy por hoy es lo que los médicos, que son quienes saben de todo esto en el mundo y aquí, nos recomiendan, ¿no? Quédate en casa. Y bueno, hay que aprender a disfrutar de estas especie de vacaciones forzosas y aprovechar, por ejemplo, una sugerencia, ¿sí? Entre todas las cosas que hacen para no aburrirse, vuelvan a jugar al Tutti Frutti. El Tutti Frutti es un juego extraordinario para practicar sustantivos, para volver a recordar hasta nombres o palabras que nombran cosas o sustantivos de todas clases que uno a veces no tiene tan presente. Se pasa un buen rato jugando al Tutti Frutti. Mira, es un juego que me gusta mucho. Y bueno, y por la Semana Santa, que hoy ya empezamos a transitar, que lo vivan bien, que estén en familia, que la familia es lo más importante. Comuníquense con esa parte de la familia que no la tienen cerca, con amigos. Felices Pascuas. Los quiero.